En el episodio de hoy, descubrimos el lado oscuro de la industria del entretenimiento con orcas, con 3 historias impactantes sobre entrenadores que cayeron víctimas de los poderosos depredadores. Desde un entrenador en Japón que creía que era seguro mantener delfines y orcas en el mismo tanque, hasta el primer ataque documentado de orca donde 2 entrenadores fueron afectados simultáneamente. Pero primero, nos sumergimos en la trágica historia de Savannah Callaway. En una mañana bochornosa del 23 de septiembre de 2015, el Gulf Coast Marine Adventure Park, en Biloxi, Mississippi, se preparaba para otro día lleno de espectáculos. El estadio recién renovado con 5,000 asientos estaba casi lleno hasta el último asiento, mientras los turistas buscaban refugio del calor de finales de verano, sin saber que serían testigos de uno de los incidentes más terribles en la historia de los parques de animales marinos. El Gulf Coast Marine Adventure Park, fundado en el año 2001 por el exbiólogo marino Dr. James Henderson, se había transformado de un modesto centro de rehabilitación a una de las principales atracciones marinas en el sureste de los Estados Unidos. La joya del parque era Nova, una orca hembra de 6 metros de largo, que había sido capturada en el año 2008 en las aguas frente a Rusia. Con un peso de 3.900 kilogramos, Nova era más pequeña que la mayoría de las otras orcas de exhibición, pero su agilidad e inteligencia hacían sus actuaciones especialmente espectaculares. Savannah Callaway, de 31 años, había sido la entrenadora principal de Nova desde 2010. Desde niña, creciendo en la costa de Alabama, se destacó por su profundo sentido de compasión por la vida marina. Pasó incontables horas como voluntaria en centros de rescate y a menudo se quedaba mucho después del horario laboral para consolar a los animales heridos. Esta empatía también definió su trayectoria académica y eso la llevó a obtener un título de maestría en ciencias de mamíferos marinos en la Universidad de Miami. Cuando Savannah comenzó el programa de capacitación del Parque de Aventuras Marinas de la Costa del Golfo, se ganó a todos por su inquebrantable amabilidad, sus innovadores métodos de entrenamiento y su extraordinario sentido para las señales individuales de los animales. Rápidamente le dieron la reputación de ser una entrenadora talentosa con una profunda compasión. A principios de 2015 comenzaron a aparecer patrones preocupantes en el comportamiento de Nova. La orca mostró los primeros signos de comportamiento estereotipado, rutinas de nado repetitivas y vocalizaciones inusuales durante las horas nocturnas. La doctora Rebecca Simpson, la veterinaria jefe del parque, documentó una serie de cambios preocupantes. Nova empezó a rechazar comidas, mostraba comportamiento agresivo hacia entrenadores más jóvenes, y se resistía cada vez más a comandos básicos que durante años había ejecutado a la perfección. En marzo, ocurrió el primer incidente serio con Nova, cuando presionó a un entrenador contra la pared de la piscina durante un ejercicio de rutina. Aunque no hubo lesiones, Savannah lo consideró una seria señal de advertencia. Hasta el verano, el comportamiento impredecible de Nova se intensificó. Comenzó a ignorar las señales de regreso. Nadaba en patrones incontrolables durante las presentaciones y emitía sonidos inusuales que incluso los entrenadores experimentados nunca habían oído antes. Savannah expresó sus preocupaciones repetidamente en las reuniones del equipo. Su entrada de protocolo del 15 de septiembre describía el estado cada vez más inestable de Nova, incluyendo seguimiento errático con los ojos durante las sesiones de entrenamiento, la negativa a obedecer órdenes básicas y comportamientos agresivos cada vez más frecuentes. Especialmente preocupante fue un incidente esa mañana, cuando Nova chocó con fuerza contra la ventana de observación submarina, algo que ella nunca había hecho antes. A pesar de estas advertencias, la administración del parque, bajo la presión de mantener un alto número de visitantes durante la crucial temporada turística, insistió en que los espectáculos continuaran. La mañana del día 23 de septiembre estuvo marcada por una tensión inusual. El comportamiento de Nova antes del amanecer fue particularmente preocupante. La orca había emitido una serie de silbidos agudos y chasquidos durante todo el turno de noche. El entrenador Derek Foster, quien había trabajado con mamíferos marinos durante 8 años, nunca antes había escuchado tales vocalizaciones. Además de la ya tensa situación, los registros de mantenimiento del parque revelarían más tarde que el sofisticado sistema de filtrado había fallado durante la noche, perturbando el delicado equilibrio del entorno del tanque de Nova. A las 11:15, cuando Savannah comenzó la presentación principal, incluso los empleados más experimentados sintieron que algo no estaba bien.
La habitual música alegre resonó por el estadio cuando presentó a Nova al público de 4.300 visitantes, pero la orca dudó al entrar por primera vez en el área de exhibición. Nova rodeó el borde de la piscina 3 veces, un comportamiento que no había mostrado desde sus primeros días de entrenamiento, antes de finalmente responder a las señales de Savannah. La primera mitad de la presentación transcurrió con una creciente tensión. Nova ejecutó su repertorio habitual, pero cada movimiento parecía forzado. Durante un nado de espaldas normalmente rutinario, Nova de repente chasqueó las mandíbulas, una acción que llevó a la joven entrenadora María Delgado a enviar una advertencia por radio a Savannah, pero en el ruido del espectáculo con música atronadora y el público aclamando, la advertencia se entendió erróneamente como un problema técnico con el sistema de sonido. El momento decisivo llegó durante la atracción principal del espectáculo, el Hurricane Ride, una coreografía compleja en la que Savannah montó sobre el rostro de Nova, mientras el orca realizaba una serie de giros rápidos antes de catapultarse verticalmente hacia arriba. Cuando comenzaron la secuencia, el lenguaje corporal de Nova cambió abruptamente. Sus chasquidos de ecolocalización se volvieron más rápidos e intensos, tan fuertes que se escuchaban incluso sobre la música del espectáculo. En lugar de realizar el giro suave planeado, Nova aceleró de repente y giró su masivo cuerpo hacia la izquierda con una fuerza brutal. La fuerza lanzó a Savannah 5 metros a través de la piscina. Antes de que pudiera activar su dispositivo de flotación de emergencia, Nova estaba sobre ella. El primer impacto fue devastador. Las mandíbulas de Nova, que podían generar una fuerza de mordida de más de 8.600 kilogramos, se cerraron alrededor del torso de Savannah. Los vítores de la multitud se transformaron en gritos de pánico cuando Nova sacudió violentamente su cabeza de un lado a otro. Un movimiento que recordaba alarmantemente al comportamiento de las orcas cuando desgarran focas en su hábitat natural. Una ola de pánico amenazaba con convertirse en caos. Sin embargo, los altavoces de emergencia del parque sonaron con instrucciones para que los visitantes mantuvieran la calma, advertían. Las fuerzas de seguridad, apostadas en los pasillos, comenzaron evacuaciones ordenadas de áreas específicas de espectadores, mientras que a otros se les indicó permanecer en sus lugares para que los paramédicos pudieran llegar sin obstáculos a la piscina. Las familias se apretujaban ansiosamente. Algunos padres intentaban evitar que sus hijos vieran la escena horrible, mientras sollozos y jadeos horrorizados recorrían las gradas del público. Los empleados del parque suplicaban calma, ya que una huida de pánico solo habría dificultado las medidas de rescate. Lo que siguió waren 7 Minuten wachsender Grausamkeit. A diferencia von früheren Orca-Zwischenfällen, donde die Tiere ihre Trainer nach dem ersten Angriff oft wieder losließen, fue el ataque de Nova implacable y sistemático. Una y otra vez, arrastró a Savannah al fondo de la piscina de 10 metros de profundidad y la mantuvo bajo el agua durante periodos de tiempo cada vez más largos. En uno de los momentos en que emergió, Nova lanzó el cuerpo de Savannah al aire, solo para atraparlo de nuevo con una precisión aterradora, típica de un depredador. Una técnica de caza que ha sido documentada en orcas salvajes. El agua, normalmente cristalina, comenzó a enturbiarse con sangre, cuando los enormes dientes de Nova causaron lesiones catastróficas. Con cada salida a la superficie, Nova parecía volverse cada vez más agresiva. Ignoró las señales de emergencia de regreso, el alimento arrojado al agua e incluso los sonidos submarinos de alta frecuencia, diseñados para desorientar a las orcas en situaciones de emergencia. En un momento particularmente aterrador, Nova empujó a Savannah contra la ventana de observación submarina, obligando a los horrorizados espectadores a presenciar de cerca el brutal acontecimiento, una imagen que la perseguiría para siempre. El entrenador asistente Miguel Rodríguez intentó activar el sistema de red de emergencia, pero el mecanismo se atascó. La entrenadora principal Lisa Cooper inició los tonos de retorno submarinos, un sistema diseñado para atraer a las orcas a un estanque médico separado. Sin embargo, Nova parecía estar en un estado que los expertos en mamíferos marinos más tarde describirían como bloqueo conductual, una total desconexión de la respuesta a estímulos externos. Solo el equipo de emergencia pudo finalmente separar a Nova de Savannah con un sistema especial de varillas. Los médicos la declararon muerta a las 11:47. Se determinaron como causas inmediatas de la muerte un trauma masivo y ahogamiento. La investigación posterior reveló un patrón complejo de señales de advertencia ignoradas. Aunque Savannah había documentado el comportamiento preocupante de Nova, ella misma fue víctima de un fenómeno frecuente entre entrenadores experimentados,
a la creencia de que su conexión cercana con el animal superaría cualquier riesgo. A pesar de sus propias preocupaciones escritas, Savannah continuó actuando con Nova, confiando en su vínculo de 5 años y su capacidad para controlar el comportamiento de la orca. Otros entrenadores principales, que habían sido testigos del creciente deterioro de Nova, guardaron silencio, atrapados entre la obligación profesional y preocupación sincera por su colega. Documentos internos mostraron que las preocupaciones del personal sobre el comportamiento cada vez más agresivo e impredecible de Nova se informaron repetidamente, pero habían sido rechazados. El problema de mantenimiento final con el sistema de filtros parecía haber sido el desencadenante que llevó a un animal ya inestable al límite. Sin embargo, el verdadero fracaso residía en la negación colectiva de las señales de advertencia evidentes que Nova había enviado. El parque enfrentaba graves consecuencias. Se constataron numerosas violaciones de seguridad, especialmente en relación con la decisión de la dirección de continuar con las exhibiciones, a pesar de las preocupaciones documentadas sobre el comportamiento de Nova. Los costos de seguros del Gulf Coast Marine Adventure Park aumentaron drásticamente y el número de visitantes se desplomó. A principios de 2016, el parque finalmente anunció su cierre permanente. Nova fue trasladada a una instalación más grande con protocolos más estrictos para evaluar el comportamiento de los animales. Nunca más actuó con entrenadores en el agua y pasó sus últimos años en un entorno más regulado. La muerte de Savannah puso de manifiesto la urgente necesidad de tomar en serio las advertencias de comportamiento y reconocer el peligro de la sobreestimación al tratar con poderosos depredadores. Su historia es un recordatorio conmovedor de que ningún lazo, por fuerte que sea, puede anular la naturaleza impredecible de estos animales. Pero por trágicas que fueran estas señales de advertencia, aún no fueron suficientes. Al otro lado del mundo, en Japón, un entrenador estaba convencido de que era una buena idea realizar un espectáculo conjunto con orcas y delfines. Una decisión que pronto se demostraría como un error catastrófico. El 8 de diciembre de 2013, el Kamogawa SeaWorld, en la prefectura de Chiba, se preparaba, Japón, para su espectáculo vespertino de invierno. El aire claro de invierno llevaba el aroma salado del Pacífico sobre la instalación, mientras los visitantes se reunían con anticipación, ansiosos por presenciar una demostración anunciada como innovadora de la colaboración interespecífica. Pero lo que comenzó como un espectáculo ambicioso, pronto se convertiría en un trágico recordatorio de la fuerza impredecible de la naturaleza. Robert Wilson, de 45 años, estaba al borde de la piscina principal revisando sus notas de la sesión de la mañana. Su camino hacia convertirse en el entrenador principal en el Kamogawa SeaWorld había sido inusual. Después de 12 años como cirujano de animales en Australia, se sintió cada vez más frustrado por tener que tratar siempre las consecuencias de los incidentes con mamíferos marinos en lugar de prevenir tales accidentes. En el año 2008, mientras trataba a 3 delfines gravemente heridos en Marine World de Australia, desarrolló métodos de rehabilitación innovadores basados en la modificación del comportamiento. Su éxito llamó la atención del Kamogawa SeaWorld, que buscaba específicamente a alguien que tuviera tanto conocimientos médicos, como también experiencia en el entrenamiento de comportamiento, para desarrollar aún más el creciente programa de mamíferos marinos del parque. La transición de veterinario a entrenador requirió 2 años de estudios intensivos, incluyendo el aprendizaje del idioma japonés y la finalización del exigente programa de certificación de Kamogawa. Para 2010, Robert se había establecido como uno de solo 3 entrenadores occidentales en la instalación, y fue reconocido por su enfoque metódico en el comportamiento animal, así como por su capacidad ser geschätzt. El Kamogawa SeaWorld fue inaugurado en 1970 y al principio se concentró en la rehabilitación e investigación de delfines. La instalación fue ampliada en 2005, cuando recibieron a Kaya, una orca hembra de 5,5 metros de largo, de una instalación europea. Como Kaya era la única orca del parque, fue alojada en un estanque adyacente a las piscinas de delfines, una práctica común en parques marinos más pequeños. Lo que inicialmente era necesario por razones de espacio, se convirtió en una oportunidad prometedora cuando la dirección notó que Kaya mostraba una notable tolerancia hacia los delfines vecinos
durante las sesiones de entrenamiento separadas. Hasta 2012, bajo una presión competitiva creciente de parques más grandes, la dirección de Kamogawa comenzó a explorar la posibilidad de exhibiciones de especies mixtas. Señalaron ejemplos exitosos en las que diferentes especies de delfines actuaban juntas y argumentaron que el comportamiento tranquilo de Kaya durante las sesiones de entrenamiento paralelas era un signo prometedor. A pesar de las preocupaciones de algunos empleados, la perspectiva de ofrecer algo único en los parques marinos asiáticos era demasiado tentadora para ignorarla. Robert había apoyado inicialmente el desarrollo cuidadoso del programa, pero a lo largo del entrenamiento sus preocupaciones crecieron. Debido a su experiencia con el comportamiento de mamíferos marinos, era particularmente sensible a señales sutiles de estrés. Documentó cambios en los patrones de nado y vocalizaciones de Kaya, especialmente cuando compartía la piscina de exhibición con los delfines durante los ensayos. La introducción de un nuevo delfín macho, Misu, en el programa en noviembre de 2013, había complicado aún más la dinámica. En esa mañana, Robert había presentado un informe oficial en el que expresaba su preocupación por el comportamiento cada vez más territorial de Kaya durante las sesiones de entrenamiento conjuntas. Recomendó que el programa de especies mixtas se suspendiera temporalmente. Sin embargo, dado que la temporada de vacaciones estaba completamente vendida, la dirección decidió continuar con protocolos de seguridad modificados. Continuar. A las 2:15 de la tarde, mientras el estadio se llenaba de visitantes, Robert observó cómo Kaya nadaba en patrones erráticos cada vez más inquietos. El espectáculo comenzó a las 2:30 de la tarde con Kaya y 3 delfines de franjas blancas del Pacífico realizaban sus coreografías ensayadas. El público estaba asombrado, mientras la enorme orca se movía aparentemente de manera armoniosa junto a las ballenas más pequeñas, sin darse cuenta de que debajo de la superficie del agua se estaba acumulando una tensión peligrosa. 20 minutos después del comienzo de la presentación, Misu se desvió ligeramente de su posición asignada e invadió el área que había sido establecida como la zona de actuación de Kaya. La reacción de la orca fue inmediata y violenta. Años de aislamiento en combinación con instintos territoriales provocaron una reacción agresiva que ya no podía ser controlada por ningún entrenamiento. Robert reconoció el peligro de inmediato e inició la separación de emergencia, pero antes de que los delfines pudieran ser llamados de regreso a su estanque, Kaya se abalanzó sobre Misu, hacia. Robert se posicionó para redirigir al delfín, una medida de protección estándar que había sido exitosa en situaciones anteriores. Pero esta vez, Kaya cambió abruptamente de dirección. El ataque fue rápido y devastador. El primer impacto de Kaya arrancó a Robert de la plataforma al agua helada de 15 grados. Antes de que pudiera activar su señal de emergencia, ella lo atrapó con sus enormes mandíbulas y aplastó su torso. El asombro del público se transformó en gritos de pánico cuando el agua se tiñó de rojo sangre. El personal de apoyo corrió a sus posiciones de emergencia, pero los movimientos impredecibles de Kaya hicieron imposible lanzar las redes de rescate. Los delfines en pánico en el tanque dificultaron aún más las operaciones de rescate. Sus movimientos frenéticos parecían intensificar aún más la agresión de Kaya. Durante 3 horribles minutos, Robert sufrió una serie de ataques brutales, mientras Kaya lo arrastraba repetidamente bajo el agua, solo para sacudirlo violentamente en la superficie antes de sumergirse de nuevo. Entre los ataques, intentaba dar comandos de control en inglés y japonés, un reflejo de su entrenamiento de años, que no flaqueó ni en sus últimos momentos. El equipo de emergencia del parque luchaba con la crisis sin precedentes. Tenían protocolos para incidentes con orcas y medidas de emergencia para delfines, pero ninguno que eine gleichzeitige Escalation beider Situation en Berücksichtigte. A las 14:53, Kaya presionó a Robert contra el fondo de la piscina de 12 metros de profundidad y lo sujetó contra la ventana de acrílico. Cuando los buzos de rescate finalmente lo alcanzaron, su chaleco de emergencia había sido arrancado y él ya no mostró ninguna reacción. A pesar de la atención médica inmediata y los intentos de reanimación, fue Robert declarado muerto a las 15:47 en el Hospital General de Kamogawa. La investigación reveló que la combinación del aislamiento de Kaya, los instintos territoriales y el estrés de las presentaciones de especies mixtas había creado una situación mortal. La práctica de hacer actuar juntos a orcas con ballenas más pequeñas, aunque era innovadora, había, sin embargo, pasado por alto aspectos básicos del comportamiento de las orcas. El Kamogawa SeaWorld
suspendió inmediatamente su programa de especies mixtas, de acuerdo con los protocolos japoneses para incidentes con mamíferos marinos. Kaya fue trasladada a una instalación de investigación especializada en Nagoya. La instalación volvió a presentaciones separadas para diferentes especies e implementó nuevas medidas de seguridad que en los años siguientes influirían en parques marinos en toda Asia. La muerte de Roberts llevó a cambios significativos en los protocolos internacionales de seguridad para parques marinos. La Asociación Japonesa de Parques y Acuarios Marinos desarrolló directrices estrictas que prohibían las exhibiciones de especies mixtas con orcas, regulaciones que más tarde fueron adoptadas a nivel mundial. Su experiencia tanto en medicina veterinaria como en entrenamiento ayudó a establecer nuevos estándares para la evaluación de riesgos de comportamiento en mamíferos marinos en cautiverio. Sin embargo, aquellos que estaban más cercanos a Robert recordaron mucho más que solo sus éxitos profesionales. A pesar de su exigente horario en Kamogawa SeaWorld, se dedicó voluntariamente en refugios de animales locales y organizó limpiezas de playa, impulsado por la profunda convicción que la humanidad debe al océano el mismo cuidado que a la vida en tierra. Amigos informan que en sus días libres realizaba talleres veterinarios gratuitos para proyectos de vida silvestre con pocos recursos, y nunca dudó en compartir su conocimiento por una buena causa. Hoy, la historia de Roberts sirve en todo el mundo como un estudio de caso crucial en programas de formación para entrenadores de mamíferos marinos. Resalta los peligros que surgen cuando la innovación se antepone a los principios de seguridad probados. Su trágica muerte sigue influyendo en la forma en que las instalaciones abordan los complejos desafíos que conlleva mantener orcas aisladas en cautiverio, y garantiza que la búsqueda de entretenimiento único nunca más vaya en detrimento de la comprensión fundamental del comportamiento de los mamíferos marinos. Nuestros videos muestran los peligros que surgen cuando los orcas son forzados para el entretenimiento. Ya hemos documentado numerosos casos en los que los entrenadores sus vidas perdido. Y cada vez quedaba claro que estas criaturas inteligentes ya no se dejan explotar. Quieren libertad en su propio océano. Pero nunca hemos contado una historia como la siguiente. 2 entrenadores atacados simultáneamente durante un espectáculo en vivo. Si alguna vez hubo una historia que debería significar el fin definitivo de estas actuaciones, entonces, esta. Al final de este video deberíais estar convencidos como espectadores. Los espectáculos de orcas deben prohibirse para siempre. Ahora nos sumergimos en esta terrible próxima historia. El 15 de marzo de 2007 comenzó como un día significativo en Mediterranean Marine World en Valencia, España. Pero debería terminar en una tragedia que cambiaría para siempre la forma en que los parques marinos realizan espectáculos de orcas múltiples veces. El sol de la mañana destellaba en la superficie del agua del estanque de exhibición, mientras los entrenadores se preparaban para el estreno de una nueva actuación en dúo. Nadie podría haber previsto que la integración cuidadosamente planificada durante meses de 2 orcas conduciría a la muerte de 2 de los entrenadores más experimentados de Europa. El Mediterranean Marine World tuvo comienzos modestos. Fundado en 1995 por el biólogo marino Dr. Antonio Ruiz, la institución se centró inicialmente en la rehabilitación de tortugas marinas y delfines heridos a lo largo de la costa este de España. Para el año 2000, había ampliado su oferta a programas educativos y presentaciones públicas y se había ganado una reputación como un centro tanto de entretenimiento como de investigación. La pieza central del parque era el hábitat de orcas de 30 millones de litros, con galerías de visión submarina y un estadio con 4.000 asientos. En el centro del éxito estaba Estrella, una orca hembra de 5,8 metros de largo, que fue capturada en 1999 frente a la costa de Islandia. Conocida por sus movimientos precisos y su temperamento fiable, había completado cientos de actuaciones sin incidentes. Su entrenadora principal, Rebeca Torres, había trabajado con ella durante 6 años y había desarrollado un impresionante repertorio de comportamientos que hicieron de sus espectáculos la principal atracción del parque. El camino de Rebeca hacia convertirse en entrenadora principal comenzó en su ciudad natal, Buenos Aires, Argentina. Como hija de un veterinario, pasó su infancia rehabilitando animales salvajes heridos. Después de graduarse en biología marina, trabajó inicialmente con delfines en Argentina, antes de ser reclutada por el Mediterranean Marine World en el año 2001.
Con 29 años, era una de las entrenadoras de orcas más respetadas de Europa, conocida por su cuidadosa observación del comportamiento animal y su estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad. En el curso de la expansión del parque, se planeó la introducción de una orca macho para hacer las presentaciones más dinámicas. Mateo, un macho de 6,4 metros de largo, fue trasladado en diciembre de 2006 desde Marineland, en Francia, a Valencia. Su entrenador Michael Weber se mudó con él para asegurar la continuidad en su cuidado. El 34 años de edad, Michael aportó 13 años de experiencia con mamíferos marinos, incluyendo 4 años como entrenador principal de Mateo en Francia. Su pasión por la vida marina comenzó en su infancia en Hamburgo, donde trabajó como voluntario en el acuario local. Después de sus estudios de biología marina en la Universidad de Kiel, dedicó su carrera a trabajar con ballenas y delfines. El proceso de integración se planificó cuidadosamente durante 6 meses. Estrella y Mateo fueron alojados inicialmente en piscinas contiguas para que pudieran observarse sin tener contacto físico. Poco a poco compartieron el mismo estanque bajo estricta supervisión y mostraron comportamientos sociales positivos que alentaron al equipo de entrenamiento. Para marzo de 2007, sus sesiones de entrenamiento conjunto se desarrollaron sin problemas, lo que llevó a la decisión de presentar su primer espectáculo juntos. La mañana del 15 de marzo comenzó con un último ensayo a las 7 en punto. Ambos orcas realizaron su coreografía a la perfección, saltos sincronizados y golpes de cola con impresionante precisión. Se probó la acústica del estadio, se verificó la calidad del agua y se revisó el equipo de emergencia. Rebecca y Michael discutieron por última vez sus posiciones y señales. Su confianza se basaba en meses de cuidadosa preparación. A las 11:30, cuando 2,000 espectadores llenaron el estadio, comenzó la presentación. Estrella y Mateo entraron en la piscina principal bajo aplausos entusiastas. Sus cuerpos blanco y negro se deslizaban con gracia por el agua. La primera parte del espectáculo destacó sus puntos fuertes individuales, los elegantes saltos aéreos de Estrella y las potentes salidas de Mateo. Todo iba según lo planeado, hasta el crucial segmento intermedio de la actuación. A las 11:47, durante una secuencia de nado sincronizado, ambos entrenadores se metieron al agua. Rebecca se posicionó cerca de la aleta dorsal de Estrella, mientras Michael se preparaba para deslizarse al agua junto a Mateo. La coreografía requería una sección de nado paralelo, en la que ambas orcas debían mantener una distancia precisa entre sí. Pero lo que sucedió después ocurrió tan rápidamente que muchos espectadores inicialmente pensaron que era parte del espectáculo. Mateo se desvió repentinamente de su curso y se posicionó entre Estrella y Rebecca. En la naturaleza, este movimiento se habría interpretado como un gesto de dominancia. Sin embargo, en el espacio limitado de la piscina de exhibición, provocó una reacción inmediata. Estrella, quien interpretó esto como un desafío a su territorio, se lanzó con una velocidad inesperada hacia Mateo. Rebecca, atrapada entre los dos masivos orcas, no tuvo tiempo para reaccionar. El agua estalló en caos, cuando Estrella, posiblemente en un intento de proteger a su entrenadora o afirmar su dominancia, agarró la pierna de Rebecca con sus mandíbulas. Michael se zambulló inmediatamente hacia ellos, pero Mateo, probablemente en respuesta a la repentina agresión, lo sujetó con sus enormes mandíbulas por el torso. Die nächsten 4 Minuten entfalteten sich in grausamer Deutlichkeit. Der Jubel des Publikums verwandelte sich in panische Schreie, als beide Trainer wiederholt unter die Wasseroberfläche gezogen wurden. Das Wasser auf 11 Grad Celsius temperiert. Se tiñó de rojo sangre. Los equipos de emergencia se apresuraron a sus posiciones, pero la presencia de 2 orcas enfurecidas hizo que las medidas de rescate fueran extremadamente difíciles. Carlos Mendoza, el coordinador jefe de seguridad de la instalación, activó los fondos elevables de emergencia de la piscina, mientras otros empleados utilizaban redes y barras de rescate. Pero cada vez que intentaban separar a las orcas, los animales reaccionaban con una agresión creciente. Estrella arrastraba a Rebecca repetidamente al fondo de la piscina, soltándola solo por breves momentos antes de morderla nuevamente. Mateo mantenía a Michael sujeto y lo arrojaba con fuerza devastadora a través del agua. A las 11:55, los buceadores de rescate finalmente lograron sacar a Rebecca del agua, pero sus heridas eran catastróficas. A pesar de los intentos inmediatos de reanimación, fue declarada muerta en el lugar del accidente. La causa de la muerte fue una combinación de trauma severo y ahogamiento.
A Michel lo rescataron casi un minuto después y lo llevaron al hospital Lafitte, donde los médicos lucharon durante 2 horas por su vida. A las 13:15 sucumbió a sus heridas. La investigación posterior reveló graves errores en la comprensión de la dinámica social de las orcas durante espectáculos de alta intensidad. Aunque Estrella y Mateo eran considerados compatibles durante las sesiones de entrenamiento, la atmósfera tensa de un espectáculo en vivo con condiciones acústicas cambiadas, la energía del público y la compleja coreografía, su interacción de manera fundamental. La presencia simultánea de ambos entrenadores en el agua había creado inadvertidamente una situación en la que los instintos territoriales y de protección superaron meses de entrenamiento. El Mediterranean Marine World suspendió inmediatamente todas las presentaciones de orcas. Estrella fue trasladada a una recién desarrollada reserva marina frente a las costas de Noruega, mientras que Mateo fue llevado a un centro de rehabilitación en Islandia. Los demás programas del parque para mamíferos marinos fueron sometidos a una revisión exhaustiva, lo que llevó a la implementación de directrices estrictas para espectáculos con múltiples animales. Finalmente, el programa de orcas nunca se reanudó. El estadio se transformó en un centro de educación marina dedicado a la conservación y a un entendimiento más profundo de los mamíferos marinos en su hábitat natural, dedicado. Una placa conmemorativa en honor a Rebecca Torres y Michelle Weber recuerda permanentemente los riesgos asociados con trabajar con estos animales poderosos e inteligentes. Una tragedia que obligó a toda la industria a el delicado equilibrio entre el entretenimiento público y la seguridad a replantearse. Este incidente fue especialmente impactante, ya que marcó las primeras muertes documentadas en un espectáculo de orcas en España, y fue el primer ataque conocido en el mundo en el que 2 entrenadores se vieron afectados simultáneamente. 2 años después, en el año 2009, ocurrió otro incidente grave en Tenerife, cuando Alexis Martínez fue atacado por una orca durante una sesión de entrenamiento. Aunque este ataque no terminó siendo fatal, subrayó nuevamente los enormes peligros que conlleva la interacción cercana con orcas en cautiverio. Traer. Muchas gracias por ver estas conmovedoras historias sobre ataques de orcas. Nos recuerdan que incluso nuestros mejores esfuerzos no siempre pueden protegernos de la fuerza bruta de estos gigantes del océano. Si está listo para ver más encuentros aterradores con orcas, puede ver nuestra recopilación. Nos vemos allí.